Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio que hemos escuchado es conocido como el Evangelio del Buen Samaritano. Y es un evangelio muy particular porque empieza con un maestro de la ley queriendo poner a prueba a Jesús. Solo necesitan un motivo para meter a Jesús a la cárcel y poderlo matar. Y si el motivo es una blasfemia, algo que va contra la fe, pues sería el motivo reina para poderlo matar. Por eso el maestro de la ley llega y le hace la pregunta, no porque le esté interesando la predicación de Jesús y no porque se quiera convertir, sino porque quiere buscarle la caída. Entonces le pregunta: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Usted habla de una vida eterna, ¿cómo me la gano? Y entonces Jesús le pregunta: ¿conoces cuál es el mandamiento más importante? Y él se lo repite de memoria, porque un buen judío 3 veces al día, si no estoy mal, o más, en su oración tiene que repetir el mandamiento más importante. Entonces le dice: escucha Israel, es el Shema Israel, escucha Israel, solo a Dios adorarás, y con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice: perfecto, has respondido correctamente. Pero él está esperando que le dé la clave para poderse ganar la vida eterna. Y Jesús le dice: haz eso que te sabes de memoria y vivirás eternamente. Ama a Dios con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo y vivirás eternamente. Entonces el maestro de la ley se siente como burlado, porque la respuesta que Jesús le da no es una respuesta de él, sino que Jesús le responde con la misma palabra de Dios. Y entonces este hombre le hace otra pregunta: bueno, Señor, entonces ¿quién es mi prójimo? Porque si hay que amar al prójimo como a mí mismo, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le cuenta la historia del buen samaritano. Entonces le dice: había un hombre tirado en el camino entre Jericó y Jerusalén
que es un camino desértico pero muy peligroso y solitario, y estaba tirado en el camino, medio muerto, había sido apaleado, estaba muy herido, y en una de esas pasa un sacerdote. Mire la primera figura que le pone Jesús: el que a los ojos del pueblo representa al mismo Dios. Y entonces pasa el sacerdote, mira al hombre herido, hace un rodeo y sigue. Ahí ya empezó la historia de Jesús a generarle malestar al maestro de la ley. Le dice Jesús. Luego pasa un levita. El levita es el encargado del templo, de abrirlo, de cerrarlo, de limpiarlo, de cuidarlo, de tener preparado todo para el sacrificio que luego realiza el sacerdote. O sea que el levita y el sacerdote son los más cercanos a las cosas de Dios. Y entonces pasa el levita, mira al herido, hace un rodeo y sigue. Luego pasa un samaritano. El hombre que está en el camino es un judío. Judíos y samaritanos son enemigos históricos. De ninguna manera se permiten ni siquiera una palabra, ni un contacto. Pero ese samaritano, cuando viene y ve a este hombre medio muerto, se siente incapaz de hacer un rodeo y seguir. Y empiezan a notar todo lo que hace. Se baja de su cabalgadura, toca al herido, lo cura con el aceite y el vino que lleva en su bolsa, le da un poco de comida, lo monta sobre su cabalgadura y lo lleva a una posada. Paga para que lo atiendan y se compromete, cuando vuelva por el mismo camino, a pagar lo que hace falta. Miren todas las acciones que tiene este hombre. Empecemos a justificar a cada uno. ¿Por qué el sacerdote y el levita no tienen nada que ver con el herido? Porque es que el sacerdote y el levita tienen un montón de leyes en la cabeza que dicen que si tocan a un herido quedan impuros. Y al tocar a un herido y quedar impuro, ya no puede entrar al templo. Y el levita tiene que ir a abrir el templo. Y el sacerdote tiene que ir a oficiar en el templo. Entonces es preferible para ellos que muera la persona a que ellos incumplan con su trabajo, aunque ese trabajo sea para Dios. En la mente de ellos, el servicio para Dios está en el rito del templo y no en la salvación de una persona. Entonces esa mentalidad la quiere transformar Jesús cuando les dice que el samaritano, con todo lo que hace, cambia la manera de pensar de un buen creyente. Cuando se baja del caballo, el samaritano se desacomoda. Cuando unge al herido con el aceite y el vino, el samaritano le está entregando las provisiones que tiene para el camino, porque si en medio del camino, que es tan peligroso, él llega a sufrir un accidente, ya no tendría con qué curarse, porque se las ha entregado a este hombre tirado en el camino. Luego, no importa lo que tenía que hacer, monta al herido en su cabalgadura, lo lleva a la posada, o sea que pospone todo lo que tenía preparado. Y luego se gasta lo que tenía para sobrevivir, porque un denario corresponde a un día de salario. Y él paga 2 denarios, lo que son 2 días de salario, y se compromete a pagar lo que haga falta cuando regrese. Jesús quiere mostrarle al maestro de la ley lo que es en verdad la misericordia. Y empieza por hacerle entender una gran diferencia entre 2 palabras. Una cosa es altruismo o filantropía y otra cosa es misericordia. ¿Qué es el altruismo y la filantropía? Es eso bueno que yo hago por el otro cuando me nace y hasta donde puedo. ¿Qué es la misericordia? Es el dolor del otro que lo siento como propio, y como yo no quiero tener ningún dolor hasta que no curo el del otro, yo no quedo tranquilo. Es muy diferente lo uno a lo otro. El filántropo o el altruista manda al mercado. El misericordioso lleva al mercado. Y es más, come con el otro. El altruista, el filántropo, lo que hace es hacer la ayuda, mandar la ayuda sin tener que ver con la necesidad real, sin untarse, sin involucrarse.
El misericordioso realmente tiene que ver con la realidad del otro. Entonces Jesús utiliza en el Evangelio, cuando se traduce el Evangelio al griego, se utiliza una palabra que es esplagnisomai. Alguna vez les había enseñado. Esplagnisomai. Y esplagnisomai significa dolor de entrañas. ¿Qué es lo que siente el samaritano? Dolor de entrañas. Por eso actúa en favor del herido. Mientras el dolor del otro no se me vuelva a mí dolor de entrañas, yo hago por el otro lo que puedo. Cuando se me vuelve dolor de entrañas, yo hago por el otro hasta lo que ni siquiera me imaginé que podía hacer. Y el ejemplo es muy simple. Si en la unidad donde usted vive se pasa un vecino y a colmo de males ese vecino a usted le hace la vida imposible, pero a medianoche tiene un dolor muy fuerte y va y toca la puerta de su casa y le dice: ¿tenés alguna pastilla que me regales para este cólico que tengo? Muchos podrán decirle: no, tengo un par de dobles. ¿Le sirven? Sí, a ver, mire. Pero si quien tiene el dolor fuerte es mi mamá que vive conmigo, o mi hijo que vive conmigo, o la persona que yo más amo, yo sé que no basta con un par de dobles. Y entonces, a la hora que sea y de la manera que sea, yo me voy a rebuscar lo que sea necesario para calmar ese dolor. Entonces, la palabra nos está haciendo entender que la misericordia no se puede practicar solo con los que amamos. Diría Jesús: ¿qué méritos hay ahí? La misericordia es sentir un poco el dolor del otro y buscar la manera de poderlo calmar. Por eso ustedes y yo tenemos esplagnisomai o misericordia cuando hacemos en nosotros mismos un esfuerzo que nos desacomoda un poco, pero que sabemos que benefició a alguien. ¿Se acuerdan cuando en Cuaresma yo les digo que el ayuno no consiste en dejar de comer carne, sino que les digo que el ayuno consiste en que la carne que yo no me como, ¿a quién beneficia? Entonces es cambiar un rito por un acto de misericordia. Allá apunta la palabra de Dios. Por eso cuando el maestro de la ley le dice a Jesús: entonces, ¿quién es mi prójimo?, Jesús le voltea la torta al final del Evangelio, cuando le dice: ¿quién fue el prójimo del que estaba en el camino? Miren que el samaritano, el maestro de la ley, iba buscando que Jesús le dijera: él es el prójimo suyo. O sea, usted elige a quién hacerle la misericordia. Pero Jesús le voltea la historia diciéndole: ¿quién fue el prójimo del que estaba tirado en el camino? Y entonces le dice: el que obró bien. Listo. O sea que en tus manos está ser prójimo. En tus manos está la misericordia. No hay que esperar a que llegue el momento de la necesidad del otro. No. Muchas veces ustedes y yo sabemos dónde hay una necesidad puntual, pero estamos tan ocupados, o somos tan indiferentes, o simplemente no queremos que esa necesidad del otro pase desapercibida. Y yo era el prójimo de esa necesidad. Entonces es pensar que el prójimo mío no es el que se me acerca a pedirme. Es pensar que el prójimo ahí tengo que ser yo, quien se acerca al otro a buscar la manera de tenderle la mano sin que el otro se sienta ni humillado ni maltratado. Hacer una obra de caridad real es muy difícil, es muy complejo. Por eso Jesús nos enseña que la misericordia se debe hacer en silencio y en secreto. Porque es que hacer una obra de caridad al estilo del Evangelio implica que el servicio que yo le presto al otro, primero pues lo beneficie, y segundo, no le vaya a quitar la poca dignidad que la necesidad ya le arrebató. Por eso quien hace una obra de caridad y la saca en cara, en vez de haber hecho bien, lo que hizo fue cometer un pecado. Porque sí, calmó un hambre, calmó una necesidad, pero humilló a quien le hizo el favor. Diría Jesús: es preferible que usted ahí guarde silencio y no haga nada. Pero también hay que entender que cuando uno hace una obra de caridad, y entonces la obra de caridad fue muy evidente, por lo regular uno termina mal.
Hágale usted una obra de caridad a alguien de una manera perseverante y el día que usted no pueda, usted es una mala persona. Por eso Jesús nos insiste que debe ser en silencio y en secreto. De forma que no creemos ninguna deuda de gratitud. Y de forma que la caridad sea entregada sin humillar. No sabemos el nombre del samaritano. Es más, se pudo haber recuperado el hombre en la posada y haberse ido. Y cuando el samaritano vuelve a pagar lo que faltó, ya no tuvo contacto con el hombre herido, porque ya se había aliviado. Es lo que se hace con la caridad. Pero aquel que hace una obra de caridad y la publica en Facebook, entonces pensar que de pronto lo que hizo fue un acto de altruismo o de filantropía, o en el peor de los casos, un acto de publicidad a su empresa. Pero quien hace en verdad una obra de misericordia, lo hace sin aspavientos y sin protagonismos. Simplemente lo hace silenciosamente y hasta el final. Ahora, una obra de caridad implica desacomodarse un poquito. Lo más fácil es, ¿cuánto necesita? Dalo ahí. Lo más difícil es, oíste, además de lo que necesitas económicamente, yo, de mí, ¿qué te puedo entregar? A veces el otro lo que necesita no es plata. De pronto lo que el otro necesita muchas veces es quien converse un ratico, quien se siente a tomar un café un ratico. A veces lo que el otro necesita es solo quien lo escuche. Pero creemos que todo es cuestión material. Por eso muchas veces decimos, Padre, yo no hago obras de caridad. ¿Pues yo con qué? Porque creemos que una obra de caridad tiene que ver solo con cosas materiales. Es una manera de una obra de caridad, pero hay muchas otras. Darte de comer al hambriento, darte de beber al sediento, consolar al triste, perdonar los pecados, las ofensas de los demás, orar a Dios por los vivos y por los muertos, visitar a los enfermos, orar por los presos. Miren, hay muchas obras de caridad. El Papa Francisco incluso le agrega dos más a las obras de misericordia y tienen que ver con el cuidado de la creación. Entonces, el Evangelio lo que busca todos estos días es hacernos sentir que la vida espiritual tiene que tocar tanto nuestra vida cotidiana, que nuestra vida común y corriente sea completamente sensible a la realidad de todo y a la realidad de todos. Por eso es muy importante, hermanos, que ustedes y yo no vivamos una vida espiritual simplemente como nos la imaginemos. No. La vida espiritual no es como usted puede, ni es como usted quiere, ni es como a usted le gusta. No, la vida espiritual es como Jesús, a quien usted y yo seguimos, lo indicó. Esa es la vida espiritual. Porque si es al gusto mío, entonces yo voy a tener un Dios en múltiples facetas, que nada tiene que ver la una con la otra. ¿Usted es seguidor o seguidora de Jesucristo? Si la respuesta es sí, entonces la vida que debemos llevar es al estilo de Jesucristo. No es a mi estilo, es al estilo de Jesucristo. Pidámosle entonces a Dios que ustedes y yo no seamos ni el levita ni el sacerdote del Evangelio. Pidámosle a Dios que sintamos un poquitico de sensibilidad por la realidad del otro. Miren, no le podemos servir a todo el mundo, pero Dios da el don del discernimiento para que ustedes y yo identifiquemos puntualmente dónde tenemos que hacer la caridad, dónde tenemos que ejercer la misericordia. Podríamos terminar pensando en lo siguiente: cada necesidad tiene un prójimo. Cada necesidad tiene un prójimo. Es Dios quien se encarga de que este prójimo identifique la necesidad en la que puede servir. Porque no podemos servir en todas las necesidades, aunque queramos hacerlo. No tenemos la capacidad de todo. Dios indica lugar y situación en la que cada uno de nosotros puede ejercer la misericordia. Padre, y cuando yo no la ejerzo, ¿qué pasa? Es a eso a lo que le llamamos un pecado de omisión.
¿Se acuerdan de la oración? De pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Qué es un pecado de omisión? Lo que pude haber hecho, porque sé que lo pude haber hecho, que era capaz de hacerlo, pero simplemente no lo hice, por el motivo que sea. A Dios no le sirven las excusas. Señor, es que estaba tan ocupado. Pero usted pudo haber hecho algo por la persona. Señor, es que me olvidó. Pero usted pudo haber hecho algo por la persona. ¿Por qué? Porque en esa necesidad usted era el prójimo. En esa necesidad usted era el prójimo. Entonces yo sé que es difícil a veces identificar cuál es el momento, pero no hay ninguna dificultad. Dios mismo lo indica y uno lo entiende en el corazón. Cuando usted queda con un carguito de conciencia, cuando usted se queda como pensando más allá de la cuenta, era porque usted ahí podía haber hecho algo y simplemente no lo hizo, o no lo hizo de buen gusto, o no lo hizo hasta el final, y es ahí cuando nos queda martillando en la cabeza. A eso le vamos a llamar un pecado de omisión. Hermanos, simplemente sepamos que Dios a cada uno le da bendiciones. ¿Para qué? Para que esa bendición que me dio a mí sea el complemento de la bendición de otro, y esa bendición que le dio a otro sea el complemento de mis bendiciones. Amén.